avui tenim un invitat d'aquests de luxe. El Josu Di Miguel és professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dins de Josu Di Miguel no us estranyarà sentir que és basc i que exerceix la seva condició movent-se territorialment per les Espanyes setmanalment un parell de vegades entre el País Basc, Logronyo i Barcelona, que és la seva àrea d'actuació. Això ho feien abans els funcionaris, una cosa que s'havia perdut de vista, però ell l'ha reprès la tradició. Ell és especialista en dret constitucional, com us deia, en diverses branques, amb molta atenció, òbviament, a temes constitucionals espanyols, a temes constitucionals europeus, i a la intersecció entre la Constitució espanyola i el sistema de la Unió Europea, i també ha mirat força, per exemple, elements de la tradició del federalisme als Estats Units, el qual el fa una rara avis, perquè molt sovint els nostres juristes són molt i molt monogràficament dedicats al nostre sistema normatiu i és infreqüent que hi hagi atenció entre els constitucionalistes al constitucionalisme europeu o que hi hagi poc recurs al mètode comparatiu, que és una eina, en canvi, molt freqüent en altres àmbits. I també sol aportar d'interessar-se per temes que són molt propis de l'àmbit del constitucionalisme europeu, com ara la qüestió de la Constitució econòmica, interès per la regulació dels mitjans de comunicació, etc. Ha publicat diverses coses sobre la reforma de la Constitució, i aquesta era la motivació, diguem-ne, de convidar-lo a participar aquí, començant perquè una de les coses que ha publicat és sobre la reforma. De vegades tendim a creure sempre que la reforma és una millora, i no. La reforma del 135, al qual li ha dedicat un article, pot ser un exemple de reformes que potser no són exactament una millora. En tot cas, és per engegar la discussió sobre aquestes coses que l'hem convidat, perquè expliqui el que vulgui, després podem reaccionar comentant, preguntant o discutint el que ens digui. Josu, muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Bueno, muchas gracias, Joan, por la invitación. Estoy encantado de estar con vosotros. Y de estar también aquí con Federalistas de Esquerra. Es la segunda vez que estoy porque precisamente presentamos el libro de Federalismos del siglo XXI. Carmen Valls nos organizó una charla de presentación en Marcial Pons, puedo recordar, y presentamos allí. También fue un éxito. Bueno, para mí fue una tarde muy bonita. Yo estaba. Sí, y bueno, pues hablamos un poco de federalismo y bueno, eran otros tiempos quizá, hace ya 3 años creo, o 4. Y bueno, éramos más optimistas quizá, pero bueno, es la segunda vez que estoy y estoy encantadísimo, soy un privilegiado. Voy a hacer una aproximación, bueno, pues lo más genérica que pueda, va a tener más o menos como 3 partes, muy rapiditas. Creo que tengo que explicar como profesor un poco. No quisiera que os vierais como alumnos, ni mucho menos, pero creo que el deber del profesor de universidad también es explicar un poco las instituciones. Me parece que explicar mínimamente lo que es la reforma constitucional es interesante, porque hablamos mucho de ella, y quizá no tenemos una noción muy clara de qué es, en qué contexto histórico surge, y qué funciones tiene la reforma, porque si no sabemos para qué sirve la reforma, utilizarla para resolver problemas no va a servir de mucho. La segunda parte hablará de la reforma en el sistema constitucional español, que eso es fácil porque como somos un país poco reformista, pues me va a ocupar poco tiempo, va a ser breve. Y la tercera, claro, la reforma federal, ¿no? Que esto es un poco que también es una cosa que tratamos hace un tiempo en una cosa que hicimos en Funciva, en la Fundación, que eran una propuesta de 5 cambios de la Constitución española en sentido federal. Bueno, intentaré hacerlo lo más breve posible y si me quedan flecos... Para el público, Funciva es la Fundación Ciudadanía y Valores. Sí, que ya, yo creo que ya no funciona, por cierto. ¿No? La llevaba Molins, el padre, pero cuando fallece, pues... Habrá que hablar con el Molins, hijo. Sí, entonces la fundación, pues ya, nosotros por lo menos nos desvinculamos, porque dejamos de trabajar, tenían otras preferencias y ya no sé si hace informes de este tipo, pero hicimos varios. Este es un informe interesante que yo creo que ya desgraciadamente no está accesible en la red, pero yo te lo puedo pasar para que se lo des a los amigos. Bueno, decir básicamente que sobre la reforma constitucional me parece interesante empezar diciendo que el primer país del mundo donde se preguntan para qué sirve una reforma constitucional y si una constitución debe ser reformada es Estados Unidos. Y Estados Unidos es
país donde, en primer lugar, se dan las grandes controversias de la Constitución democrática. Yo siempre suelo decirle a los alumnos, igual estoy equivocado, que el libro más importante de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Historia es El Federalista. Que si quieren saber un poco lo que es el poder, tienen que leerse ese libro, me parece esencial, ¿no? En ese libro, elementalmente, están todos los problemas a los que, por ejemplo, Europa se tuvo que enfrentar en el periodo de entreguerras. La tiranía de la mayoría, los problemas de la relación entre la mayoría y minoría en el régimen parlamentario, los problemas del presidencialismo, quién debía ser el guardián de la Constitución, cuál era la función del Estado y del gobierno federal en la economía. Uno de los grandes problemas que en el Federalista se discute pues fue qué debía hacer la Federación con respecto a la deuda. Es decir, toda una serie de elementos que verdaderamente han marcado el constitucionalismo democrático y que se resuelven básicamente en una cuestión esencial, que es ni más ni menos cómo dar una continuidad al poder constituyente una vez que tenemos unos poderes constituidos. Porque lo que se fundó en Estados Unidos en 1867 fue una democracia representativa. Cómo articular esos mecanismos donde sigue vivo el poder constituyente del pueblo y se proyecta en los poderes constituidos. Los americanos inventaron una constitución que tenía dos cualidades esenciales y que copiamos los europeos a partir de 1945. La primera cualidad era básicamente lo que llamamos supremacía constitucional, que hoy puede estar más o menos en entredicho. Esta cualidad de la supremacía constitucional significa básicamente que todas las normas inferiores y posteriores a la Constitución tienen que estar de acuerdo a las normas fundamentales. Y por supuesto el principal órgano guardián de esa supremacía es el Tribunal Supremo norteamericano, que a partir de 1803, con la famosa sentencia Marshall, del juez Marshall, Marbury y Madison, resuelve un problema donde declara la Constitución Suprema y asume el control de la constitucionalidad de las normas posteriores. El otro gran instrumento que sirve para proyectar el poder constituyente en los poderes constituidos es el principio de rigidez. Es decir, los americanos son los primeros que piensan que la Constitución tiene que ser una norma rígida, es decir, su cambio debe de ser sustantivamente distinto al de la creación de la Constitución y al de la creación de las normas jurídicas ordinarias. Para eso crean un título quinto, donde establecen hasta 4 sistemas distintos de reforma constitucional verdaderamente agravados, gravosos y difíciles de conseguir. Me parece que es importante que los que hoy estamos aquí seamos conscientes de una cosa. Justicia constitucional, es decir, tribunales constitucionales y reforma constitucional están íntimamente ligados. Los tribunales constitucionales guardan la Constitución y adaptan la Constitución al principio del tiempo cuando estamos en situaciones de normalidad. Cuando aparece una pequeña crisis o cuando realmente hay ya una especie de mutación constitucional o se requiere un cambio para una modificación sustancial, entra el poder de reforma en funcionamiento. Mientras tanto es la justicia constitucional quien se encarga de cuidar la norma fundamental y de, a través del principio de interpretación, adaptar al tiempo todos los problemas que puedan ir surgiendo en el contexto de un modelo constitucional. Los americanos tempranamente utilizaron el procedimiento de reforma. En 1792 se incorporan 10 enmiendas, que son los derechos fundamentales, esenciales, incorporados a la Constitución norteamericana. Y esencialmente se ha utilizado en bastantes ocasiones el procedimiento de enmienda. Y en Estados Unidos sí que es verdad que hay muchos autores que creen que la reforma constitucional ha sido bastante menos importante que el papel que ha jugado el Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? En Estados Unidos el Tribunal Supremo ha jugado un papel mucho más importante. De hecho, siempre se suele decir que la reforma en Estados Unidos tiene dos funciones. Proyectar hacia el futuro un posible programa, que fue, por ejemplo, las enmiendas de la reconstrucción después de la Guerra Civil. Fijaos que la enmienda 13 y 14, el proceso debido y el final de la esclavitud, se hacen nada más acabar la Guerra Civil. Acordaos de la película de Lincoln, que es muy interesante a este respecto. Pero realmente la plenitud de esas enmiendas se consigue en los años 50 y 60 del siglo XX. O sea que la proyección de esa reforma llevó bastante tiempo y desde luego no fue plena hasta casi un siglo después. Todavía hoy tenemos serios problemas en Estados Unidos con la igualdad de razas y de ciudadanos. De igual modo, en muchas ocasiones la reforma es, en Estados Unidos, la recepción de procesos que se van produciendo previamente. Por ejemplo, en Estados Unidos era una práctica, una convención constitucional que los presidentes tuvieran 2 mandatos, hasta que viene Roosevelt, tiene 3 elecciones y tiene hasta 4º mandato.
y antes de comenzar la década de 1950 hacen una reforma para que no se pueda repetir en más de 2 ocasiones la presidencia de Estados Unidos. Por lo tanto, es un modelo muy especial. En Europa no incorporamos ese principio de reforma constitucional hasta prácticamente 1945. Me explico muy sencillamente. En Europa el constitucionalismo durante todo el siglo XIX fue un constitucionalismo más político que jurídico. No necesitábamos muchas garantías constitucionales por varios motivos. Primero, porque las primeras constituciones eran propiamente revolucionarias, y las constituciones revolucionarias aspiran a no ser modificadas, bueno, porque estaban hechas al albor del iluminismo y de la razón, y se pensaba que ese iluminismo y esa razón no podía variar en el tiempo, sino que era producto, pues eso, de una voluntad general inquebrantable. Fijaos como ejemplo que las primeras constituciones francesas revolucionarias y posrevolucionarias no tenían previsto la reforma constitucional. Fijaos que la Constitución de 1812 en España declara que durante los primeros 8 años en los que entra en vigor la Constitución no se puede reformar. Y después establece un sistema de reforma prácticamente imposible, de una serie de pasos y de mecanismos que no es necesario explicar ahora, pero que era prácticamente imposible de conseguir. Por lo tanto, esos periodos revolucionarios no eran... Las revoluciones pensaban la Constitución no como norma, sino como programa político. Después tuvimos durante todo el siglo XIX la lucha entre la monarquía y la soberanía popular. Ahí tampoco podía haber constitución normativa, porque los guardianes del pacto eran el monarca y eran las cortes o el parlamento, la soberanía nacional. Por lo tanto, el parlamento era básicamente quien era el guardián de la Constitución, no era una Constitución normativa. Hasta 1919 en Europa no nos planteamos los problemas que los americanos habían planteado en 1787, no nos planteamos el problema de la relación entre mayorías y minorías, del parlamentarismo, no nos planteamos el problema del guardián de la Constitución, los límites a la reforma, todas estas cuestiones no las planteamos hasta 1919 con la República de Weimar. La República de Weimar, que como se sabe, pues fracasa, como fracasa el proyecto de 1931 en España, y no es hasta partir de 1945 donde realmente los europeos copiamos un poco el modelo norteamericano, incorporamos sus 2 cualidades: la supremacía constitucional y la rigidez principio de reforma. Por lo tanto, en Europa, además, a partir de 1945, constitución sobre todo alemana, pero también italiana, en parte un poco francesa, pero después todo lo que vino con posterioridad, ¿no? Pues la portuguesa, la española, la griega, etcétera, etcétera, asumen el modelo norteamericano vía alemán, aunque es un poco distinto, pero la idea esencial es que el Tribunal Constitucional tiene que ser, que en tiempos de estabilidad, quien adapte la Constitución. La tópica, la interpretación constitucional es el elemento esencial del tribunal para adaptar la realidad a la norma fundamental, y esencialmente a partir de ese momento las reformas constitucionales adquieren una naturaleza técnica y no forman parte tanto de posibles quiebras constitucionales o crisis, porque hay que reconocer que desde el 45 hasta prácticamente el año 2007 Europa ha sido una zona, con la intersección de la caída del Este, ha sido una zona pues bastante tranquila, donde no había partidos antisistemas y donde la democracia representativa funcionaba razonablemente bien. Ahora nos preguntamos un poco si la reforma debiera quizá entrar en funcionamiento. 2 colorarios básicos, yo creo que tanto de la enseñanza norteamericana como europea. En tiempos de estabilidad, la reforma pasa a un segundo plano. En tiempos de crisis, la reforma pasa a un primer plano. Esto creo que cualquiera puede llegar a una conclusión fácilmente. Ojo con esta cuestión, porque en tiempos de crisis, si además hay un elemento de polarización, la reforma constitucional no va a funcionar. Esto yo creo que debemos de tenerlo en cuenta, porque en tiempos de polarización los extremos quieren apropiarse de la reforma para hacer su propia constitución. Yo soy más partidario de pensar que en tiempos de crisis no salen reformas constitucionales, sino que salen nuevas constituciones. Es decir, las constituciones siempre son hijas de la crisis y son hijas de un poder constituyente. Entonces, quizá en el año 2014-2015 creía que la reforma constitucional podía tener una funcionalidad en la crisis territorial y socioeconómica que estábamos viviendo, pero en este momento no estoy muy seguro si esa reforma pudiera servirnos de algo. Bien, voy a parar hasta aquí, esta primera parte, donde, en fin, he hecho una aproximación excesivamente amplia y rápida de lo que es. En realidad, quizás se me olvidó decirlo, pero la reforma constitucional sirve
para tres cosas: dar continuidad al principio democrático del pueblo, poner en conexión poder constituyente y poderes constituidos y dar sentido a la democracia representativa, introducir la variable del tiempo en el derecho, que es muy importante. Esto también los americanos pues rompen el tiempo aristotélico, que no era tiempo, no tenían pasado ni presente ni futuro, y a partir de ese momento sí se plantean los americanos que... Porque fijaos que una de las grandes discusiones del federalista es si cada generación tiene que tener una constitución, Jefferson, o Hamilton si la constitución es perpetua y debe de reformarse. Gana Hamilton como en muchos otros aspectos. Bien, cierro aquí un poco el paréntesis y bueno, pues me dedico un poco a la cuestión española. Muchas veces decimos que España ha sido un país o una isla constitucional, que no se asemeja a los procesos constitucionales decimonónicos o comparados. Yo creo que esto no es verdad. España, como quizá con 5 o 10 años de tardanza, como muchos otros países europeos, ha llegado a los procesos constitucionales y durante el siglo XIX fuimos un país muy constitucional, hicimos muchas constituciones y si nos comparamos con otros países yo creo que no hay comparación posible, o sea que hemos sido un país bastante tendente a tener constituciones de partido, como suele decirse muchas veces en la asignatura. O sea, a los alumnos les explicamos que, claro, durante el siglo XIX la gran característica de España, pero porque no se hacía tampoco en otros países, es que en vez de reformar la Constitución, hacíamos una nueva. Pero ojo, no nos engañemos. La de 1812 prácticamente era imposible de reformar por lo que he dicho antes, tenía una serie de pasos y los primeros 8 años de vigencia no podía ser reformada. Yo no sé cuántos años estuvo la de 1812, pero podrían ser como unos 5 o 6 años, no creo que llegaran, o sea que no llegó ni siquiera a poder ser reformada porque no habían pasado esos 8 años. La de 1837 no tenía procedimiento de reforma, la de 1845 tampoco. Tenía la de 1869, pero la de 1876, la de Cánovas, tampoco tenía procedimiento de reforma, porque Cánovas introdujo la historia esta de la constitución interna, copiada de los británicos, es decir, una constitución que se va haciendo como una especie de cuerpo interno que tiene el pueblo, con el acuerdo de las Cortes con el rey, etcétera, etcétera. Fijaos bien que la única reforma que hacemos es la de 1837, que Donoso Cortés en la Comisión Constitucional hace un informe magnífico intentando justificar que la del 37 era un procedimiento, que la del 45 había sido una reforma de la del 37. Pero si la del 37 no tenía procedimiento de reforma, eso era imposible. Y evidentemente una constitución que pasa de tener soberanía nacional a tener soberanía de la nación con el rey no puede ser la misma constitución, es una constitución distinta. Pero veo que lo que os quiero decir es que, bueno, pues España durante el 19 no utilizó el procedimiento de reforma, pero, insisto, no éramos algo distinto a otros países. Otros países tampoco se reformaron, quizá la Suiza, que en 1848 hace la gran reforma, y Bélgica, que va adaptándose. Yo creo que Bélgica no tuvo reformas durante el 19, los demás países también iban haciendo constituciones nuevas, ¿no? Por lo que os he explicado antes, ¿no? De que, bueno, pues realmente el principio monárquico y las monarquías constitucionales eran las prevalentes, y los procesos revolucionarios no tenían pensado cambiar la constitución que producían, sino querían que estuviera de manera perpetua. Por lo tanto, España pues, no es un país especialmente reformista. La del 31 tenía un mecanismo de reforma, pues, parecido al de Weimar y los países del entorno, porque era una constitución muy parecida al momento constitucional que vivía Europa. Pero, como sabéis, la constitución del 31 fracasa, una tragedia de una guerra civil, y no da tiempo a modificar el sistema constitucional, desgraciadamente. Y nos presentamos en 1978. La Constitución del 78 establece un doble mecanismo de reforma, que yo creo que es interesante que lo sepáis, y esto sí es importante explicarlo bien. El mecanismo del 168 es especialmente agravado, con un procedimiento donde hay que aprobar el principio de reforma por 2/3 partes, hay que llamar a elecciones, hay que constituir de nuevo las Cortes Generales, aprobar el principio de reforma, aprobar el proyecto de reforma por 2/3 partes de ambas cámaras y un referéndum. Esto para unas determinadas materias, título preliminar, artículos 15 y 29, título segundo de la Constitución, la corona. Para el resto se utiliza un procedimiento de reforma simple, que es bastante sencillo, 3/5 partes de cada cámara, y la posibilidad de un referéndum potestativo si 1/10 del Congreso o del Senado lo pide. Bien, vamos con lo importante. ¿Se ha reformado la Constitución española? No, no se ha reformado. Se ha reformado, pero porque nos lo ha pedido desde fuera. Una fuera del 92 para incorporar la posibilidad de que los ciudadanos comunitarios pudieran presentarse a las elecciones municipales como candidatos, sufragio pasivo,
poner una línea. Y la segunda es la del 135, donde acudimos al poder constituyente constituido para salvar un poco los muebles, porque realmente esto del 135 hay varias maneras de verlo. Yo creo que no está bien articulado, pero bueno, la idea que nos tenemos que quedar, no vamos a entrar a la reforma del 135, no sería interesante. Lo que sí me parece importante decir es que, bueno, quizás se podía haber hecho de otro modo, pero el tiempo era el que era, el momento era el momento que era, y estábamos en una posibilidad de quiebra real del Estado. Y se acude a la reforma constitucional para intentar resolver problemas financieros muy graves, inducidos por la Unión Europea. Por lo tanto, conclusión, hemos reformado la Constitución española inducidos por Europa. Esto es una realidad que sabéis vosotros y que no hace falta que venga yo aquí a contároslo. Por lo tanto, la cuestión es preguntarnos por qué no hemos reformado la Constitución. Bien, yo aquí quiero distinguir varios planos. Vamos por partes. Me parece que hay problemas constitucionales que se resuelven con mejora de cultura política. Ahora estamos discutiendo si hay que reformar el 99 porque la investidura del presidente, pues claro, como tuvimos ese periodo de gobierno en funciones, pues varios han propuesto reformar el 99 para facilitar pues una investidura más rápida, quizá presidencial un poco el sistema. Pero claro, yo siempre digo, cuidado, si se cambia el 99 hay que cambiar moción de censura, cuestión de confianza, hay que cambiar el sistema parlamentario en realidad. No está mal pensado, pero si los partidos no se ponen de acuerdo para elegir un presidente del gobierno, que es su primera función, una vez se constituyen las Cortes y el Congreso de los Diputados en concreto, y el Parlamento de Cataluña en este momento, apague y vámonos. Cuando un Parlamento, en una democracia representativa, y en este caso concreto, una monarquía parlamentaria, como es España, se constituye, su primera y única función es elegir presidente, nada más. Y eso tiene que ver con la cultura política, y eso no lo va a resolver ninguna reforma constitucional. Esto lo veo clarísimo. Yo creo que quizá hay dos problemas de fondo de por qué no abrimos el melón de la reforma. Se dice que Alemania e Italia han reformado varias veces la Constitución, es verdad, Alemania muchas veces, y Francia también lo ha hecho, y Italia, y Portugal. Portugal me parece que tuvo una en el 84, igual estoy equivocado. Siempre que se hace una Constitución, como es una norma de crisis, hay que hacer luego una reforma más o menos rápida para depurar todos aquellos aspectos que se hicieron rápidos, por un consenso, o que quedó apócrifo, o que no quedó bien porque había que aprobar la Constitución, porque un proceso constituyente no puede alargarse en el tiempo años y años, un año, año y medio, no más. Por lo tanto, una primera reforma constitucional que habría que haber hecho probablemente es una reforma que se dice depurativa. Depurar todos aquellos elementos que pudieran no estar completados, o pudieran ser contradictorios vistos los primeros años, y que deberíamos haberla realizado. Bueno, en realidad este problema hace referencia al Estado autonómico, y como voy a hablar de ello a continuación, pues lo dejo ahora de momento. Quizá uno de los motivos por los cuales los dos grandes partidos han sido renuentes a reformar la Constitución es que hay otra parte del melón que no está cerrado, que es el tema de la jefatura del Estado. Puede que sea este uno de los problemas, porque si miramos en términos históricos, pues quizá, claro, durante todo el siglo XIX el gran conflicto era pues un conflicto entre cortes generales liberales y conservadores, la monarquía. Quizá en el 78 esto no se cerró del todo, o quizá ahora está más cerrado de lo que parece, también puedo decir eso, caben las dos interpretaciones. Pero me parece que uno de los problemas es que abrir un procedimiento de reforma que no sea estrictamente técnico pudiera llevar a un cuestionamiento de la jefatura del Estado. Y como uno de los dos partidos a lo mejor no lo tiene claro, y hablo en este caso del Partido Socialista, pues ese es un tema que se ha dejado apartado. Quizá habría sido más fácil pactar una reforma técnica, pero creo que no se ha hecho precisamente por el miedo a que eso genere un debate social, y quizá pues vamos a una reforma constitucional que pasemos de una monarquía a una república, que técnicamente con el 168 en la mano es posible, no habría
mayores dificultades técnicas. Hombre, yo creo que sería cambiar el modelo de Estado y habría que pensarse bien si quizá hacer una constitución nueva, porque no es lo mismo una constitución hecha para una monarquía parlamentaria que una constitución hecha para una república. Esto también lo tengo claro. Bien, vamos al tema que nos ocupa un poco, porque, a ver, estamos agobiados con lo que estamos agobiados. El Estado autonómico. El Estado autonómico surge, se dice que de un modelo apócrifo, en cierta manera, un compromiso apócrifo porque es inacabado. En el 78 no dio tiempo a resolver este tema. Quiero llamar la atención de que antes de ya aprobar la Constitución había bastantes regímenes preautonómicos. Creo que había como unas 3 o 4 comunidades autónomas que no estaban constituidas, el resto ya estaban preconstituidas, y eso ya en cierta manera tenía una inercia. Bien. El modelo de descentralización español no está completamente desconstitucionalizado, esto es falso. Hay unos principios rectores, hay unos artículos, yo creo, bastante claros, habría que depurar algunos elementos transitorios, aclarar otros que voy a decir ahora, pero me parece que el modelo de federalismo emana de la Constitución, tiene una base constitucional, un suelo constitucional, y luego en España se va desarrollando como otros federalismos. Esto también lo quiero decir. ¿Qué es? Actuación del Tribunal Constitucional, absolutamente clave. El profesor Aragón suele decir que España es un estado jurisdiccional autonómico, porque el tribunal ha sido esencial hasta el año 2000 en la formalización y en las garantías del Estado autonómico. Lo diré ahora en qué sentido. Y en segundo lugar, los acuerdos políticos eran muy importantes, porque el primer gran acuerdo es que todas las comunidades autónomas van a tener las mismas instituciones. Esto no estaba claro al principio, porque como había dos artículos donde parecía que unos iban hacia autonomía administrativa y otros hacia autonomía política, pero enseguida en el 81 ya se llega a un gran pacto y todas las comunidades autónomas van a tener la misma planta institucional. Si queríamos federalizarnos, no había otro camino, porque la desigualdad institucional no es que sea una cuestión de problema de legitimidad, por así decirlo, política, es que administrativamente es difícil articular un país si no hay una cierta igualdad institucional, digamos esto. En el año, a principios de la década de 1990, creo que es el año 92, se llega al segundo gran pacto. Las comunidades autónomas no solamente van a tener el mismo suelo institucional, sino que van a tener un suelo competencial bastante parecido. Y se llega a un gran acuerdo, el Partido Socialista, el Partido Popular, y bueno, pues se hacen las reformas de los estatutos correspondientes para llegar a una cierta homogeneidad competencial. También favorece el desarrollo federal de un Estado, una cierta igualdad competencial, porque la administración tiene que dirigirse prácticamente en condiciones de igualdad con todas las comunidades autónomas. Lo cual tampoco es del todo cierto, estaría mintiendo, cada estatuto incorpora las competencias, pero bueno, se hace en una forma bastante homogénea, igualatoria en ese sentido. El tribunal es muy importante en todo esto, y hace una función que no hace la reforma constitucional, pero la hace él. Y yo creo que en un sistema donde no había excesivos problemas políticos, con la excepción del País Vasco, donde teníamos un problema de terrorismo, yo creo que en un sistema más o menos estabilizado, esa función se hizo bien. Yo esto defiendo al Tribunal Constitucional. Muchas veces dicen, bueno, es que el Tribunal... Bueno, a ver, el Tribunal hizo dos cosas esenciales. Escribió durante la década de los 80 y 90 un pacto interno, comunidades autónomas Estado. Era muy sencillo. Durante los años 80 el Tribunal le dice al Estado varias cosas. La primera, que no puede hacer una ley de armonización administrativa para cargarse el proceso de descentralización. Esto con la ley de la LOAPA, el proyecto que se encargan los profesores de Derecho Administrativo, muere con la sentencia, que cuando quiera un recurso previo de inconstitucionalidad, muere con esa sentencia y dice el Tribunal, no, cuidado, el poder constituido no puede ser un poder constituyente, no puede actuar como un poder de reforma. Por ejemplo, esta ley que pretende subvertir los principios del Estado autonómico, y el Estado autonómico está escrito en la Constitución, no puede llevarse a cabo. Segunda cuestión, el Tribunal le dice al Estado que tampoco puede aplicar derechos supletorios. Esto es importante, porque claro, al principio del Estado autonómico no había igualdad legislativa, y el Estado, a través de la cláusula de supletoriedad, va haciendo normas para que haya un suelo legislativo común a todas las comunidades autónomas. Bueno, a partir de la década de los 90, el Tribunal Constitucional le dice al Estado que ya no puede hacer más derecho supletorio, a no ser que invoque un título propio. Pero vaya, si el Estado ya tiene un título propio, ¿para qué va a invocar la supletoriedad? Otro principio que se acaba. Dos principios, por lo tanto, esenciales, también el de prevalencia, que no es utilizado para afirmar la federalización del país. Y esto lo hace el Tribunal. Pero a cambio, el Tribunal le da algo al Estado. Y esto es muy importante. El Tribunal le da al Estado la legislación básica. Que no se engañen, no os engañéis.
es lo mismo, más o menos, que la legislación concurrente en Alemania o que la cláusula de comercio en Estados Unidos. Las competencias federales son bastante móviles, ¿eh? O sea, en Estados Unidos el gobierno federal no tiene límites con la cláusula de comercio, prácticamente. Y en Alemania, invocando la cláusula de imprescindibilidad, el gobierno federal o el Estado federal puede entrar en muchas competencias de los Länder. Esto digámoslo claramente. Hay una cierta movilidad, ya no digamos en la Unión Europea, no hay competencias fijas. Bien, este pacto, que escribe el tribunal con una letra bastante clara y que yo creo que todos los constitucionalistas lo veíamos, se rompe en el 2004, cuando la Generalitat de Cataluña y cuando el Estatuto de Cataluña dice que las bases son también para Cataluña. Esto no se ha escrito bien y no se ha explicado, ¿eh? Esto es muy importante. Porque a partir de ese momento, con el blindaje de competencias de lo básico, la comunidad autónoma también le dice al Estado lo que puede legislar. Cuidado, se rompe el pacto aquí, ¿eh? Y se rompe un poco y se quiebra lo que venía constitucionalmente admitido, o lo que podíamos admitir constitucionalmente. Y este es el origen del gran problema, no es otro. El problema institucional, en fin, hay muchas cosas, los derechos, esto es muy importante, la cuestión lingüística, muchas cosas importantes, pero importante es la distribución de poder. Y el Estatuto de Cataluña, en gran medida, quiebra este principio que había construido precisamente el Tribunal Constitucional. No es de extrañar que cuando al Tribunal le llega el Estatuto diga sobre el artículo 114 del Estatuto, oiga, no, la legislación básica es del Estado. Mire usted el título del artículo 149.1 de la Constitución. Competencias del Estado, básicas. Que había sido el Tribunal Constitucional muy flexible y que sigue siendo muy flexible en este ámbito. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que tener competencias que aseguren la reproducción económica y social. Básicamente el artículo 149.1.13, que es una competencia horizontal que funciona igual que la cláusula de comercio. Bien. Lo que ha pasado después con el Estatut y de la sentencia, yo de eso no voy a hablar nada, porque, en fin, todos yo creo que somos conscientes de lo que ha ocurrido. Si tengo que plantear una reforma para resolver todo el asunto que tenemos aquí en este momento, un problema secesionista, yo, sinceramente, os voy a decir que me parece que una reforma federal no resuelve este problema, porque el problema que tenemos es quizá de una quiebra constitucional y una quiebra estatal. ¿Qué puede resolver una reforma constitucional? No gran cosa. Quizá esté equivocado, ¿eh? No quisiera tampoco ser excesivamente pesimista, pero... Entonces, sobre la base de los problemas del Estado autonómico, yo sí que me he planteado reformas. Pero como todos los profesores de Derecho Constitucional. El profesor Gavar hasta aquí tendrá también su propia idea de lo que, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar el Estado federal español, por llamarlo así, el Estado autonómico? Bueno, pues hacer muchas cosas. La propuesta que hacemos para FUNCIVA, la propuesta era, yo creo que razonable, era federalizar España. Pero claro, yo cuando hablo de federalismo hablo de racionalidad, ¿de acuerdo? Yo creo que hay dos tipos de federalismo, un federalismo racional y un federalismo identitario. Esto me parece importante decirlo y explicarlo. El federalismo norteamericano y alemán es un federalismo racional. El federalismo español es un federalismo bastante identitario. Voy a tratar de explicarme. El profesor Solozábal tiene unos artículos muy buenos sobre este tema. No encontraréis una constitución, ni probablemente unos estatutos de autonomía comparados con constituciones estatales de otras federaciones, donde haya tanta atención al tema cultural, al tema lingüístico y al tema simbólico. No lo hay. O sea, el federalismo español es bastante identitario y parece que no. Bueno, los estatutos de autonomía, si los miráis y los leéis, son una muestra de federalismo identitario bastante claro. No nos acercamos a Bélgica, pero ojo, Bélgica es el antimodelo federal, ¿eh? Bélgica no lo quiere copiar nadie, como nadie quiere copiar Bosnia y Herzegovina, que es una confederación, porque eso no funciona. Entonces, yo cuando hablaba de federalismo, hablo de federalismo racional, claro. Esto es un problema. Lo cual no implica que este federalismo racional no pueda tener unos rasgos emocionales, por así decirlo, o simbólicos, que yo creo que constitucionalmente es importante, porque si transformamos el Estado, en vez de un Estado autonómico en un Estado federal, no sé si resolveríamos algo, pero a lo mejor, bueno, pues... ¿Por qué? Porque los estatutos de autonomía pasarían de ser estatutos, por ejemplo, a constituciones autonómicas, que no cambiaría en exceso el asunto, no cambiaría en exceso el asunto, pero bueno, para una comunidad autónoma tener una constitución,
pues a lo mejor es un tema interesante, en términos simbólicos, me pregunto. Veréis, para reformar una Constitución hace falta, creo que primero ponerse de acuerdo en el procedimiento y en los principios. ¿De acuerdo? Este momento que vimos es un momento de una gravedad extrema. Yo creo que hay tres principios esenciales que deben guiar una reforma constitucional. El primero, el principio democrático. No solamente la incorporación de los ciudadanos a la decisión final o al control final de la decisión parlamentaria sobre la reforma. También la idea de que, bueno, la democracia implica un principio de igualdad y de libertad y que eso tiene que ser mantenido en un Estado que quiera llamarse federal. Rubio Llorente decía que los federalismos alemanes y estadounidenses eran federalismos de igualdad, no de diferencia, y esto es importante tenerlo en cuenta. Segunda cuestión, principio de racionalidad de eficiencia, es decir, me parece que tenemos graves problemas a los que enfrentarnos de carácter socioeconómico y medioambiental, hay que pensar la reforma constitucional en esos términos de eficiencia, y eso es la llave. Tercer principio de transparencia. Y anuncio, si alguien quiere hacer una reforma constitucional, yo soy muy pesimista que se pueda hacer una reforma constitucional en tiempos de Twitter. Sí, yo soy muy escéptico, lo digo sinceramente. Una constitución requiere que, para empezar, una serie de personas se reúnan durante varias semanas en un sitio para acordar una cuestión de fondo. ¿Se puede hacer esto sin teléfonos móviles? Pues no lo sé, pero empecemos por ahí. ¿Cómo se tiene que pilotar una reforma? Pues, acordados los principios, el método. Bueno, hay muchos métodos. Yo creo que lo que pasa en Cataluña y España en este momento no es un problema propiamente solo técnico, sino que es un problema de reconciliación nacional. Y un problema de reconciliación nacional ya implica una reforma constitucional de distinto sesgo. Se tienen que reconciliar los catalanes, se tienen que reconciliar, creo que España con Cataluña y Cataluña con España, para que se le entienda bien. Y esa reconciliación quizá tiene que ser pilotada, pues por ejemplo, con un gobierno de concentración. Se me ocurre. Ya sí que estoy diciendo cosas que parecen imposibles en este momento, pero eso sería importante, en unos grandes pactos como hubo en su momento en el 77 para llevar a cabo una reforma, en aquel caso una constitución, en nuestro caso una reforma constitucional que dijera cosas importantes. Acordado un poco y por supuesto, si implica el uso del 168, que implicará, pues no hace falta disolver las Cortes, pero si no hiciera falta, quizás sí hace falta llamar a elecciones para que cada partido lleve su programa la reforma constitucional. ¿Qué quiere para el futuro de este país? Bueno, quizás nos la tengamos que jugar en algún momento. Si tengo que hablar en concreto, y voy terminando, para no extenderme más, ¿qué se podría hacer con la reforma federal en términos constitucionales? En aquel informe que hicimos coordinados bajo el profesor Javier Tajadura, decíamos más o menos 3 o 4 cosas importantes. Lo primero que proponíamos era absolutamente polémico y eso no se va a cumplir, ni se va a hacer. La disminución de comunidades autónomas. Y hacíamos un ratio, comparábamos, claro, no nos comparábamos con Estados Unidos, evidentemente, pero sí nos comparábamos con Brasil, Argentina y Alemania, y la ratio media de Estado, 5 millones por Estado. 5 o 6 millones. Pues en términos de eficiencia habría que fusionar algunas comunidades autónomas. A mí no me cabe ninguna duda. Yo es que, como ha señalado el profesor Botella, vivo en el tren más o menos, atravieso Aragón, vivo 3 o 4 días en Cataluña, otros 3 o 4 en Logroño, y muchos fines de semana los paso en el País Vasco, otros en Castilla y León, porque se me da igual. Pero claro, cada uno es de donde es, y ya sabemos que en España la patria chica también tira mucho. Entonces, esta propuesta que hicimos de disminución no va a ser alcanzada. Si acaso a peor, pero no va a ser alcanzada. Pero nombrar las comunidades autónomas es importante, porque en este momento no hay territorio en la Constitución. Esto lo dice Araceli Mangas muchas veces y tiene razón. Por no nombrar las comunidades autónomas que estaban sin hacer, España es un país sin territorio constitucional. Lo tenemos en tratados internacionales. Tampoco se quería molestar a Marruecos, pues bueno, en fin, por el tema de Ceuta y Melilla, pues habrá ya que llamar a las cosas por su nombre, nombrar a las comunidades autónomas y que el Estado tenga territorio. Vamos, básico en cualquier federación. Si vais a la Constitución norteamericana, lo primero que se nombra en Alemania son los estados. Pues tiene que tener territorio, si no, no tenemos. Segundo elemento, las competencias. Yo aquí, bueno,
hice un ejercicio pues, de estudio y demás, bueno, llegamos un poco a la conclusión de que en España ya tenía poco sentido seguir con un federalismo cooperativo si cooperábamos en la Unión Europea. Y que por lo tanto podíamos darnos el gusto y probar la idea un poco del federalismo competitivo, como han hecho en Alemania con las últimas reformas, bien pensadas, donde se separan más la distribución de poderes, tanto legislativos como ejecutivos, pero se estudia muy bien y se decide muy bien qué es lo que tiene que adquirir cada parte de la federación. Y discutirlo sin límites. Es decir, que vayan allí los expertos y que hablen si es mejor que tenga la competencia del Estado o la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Esto. Y por supuesto, en un Estado constitucional, porque todo Estado federal es un Estado constitucional, no puede haber ámbitos sustraídos a la corrección jurisdiccional y del Estado de Derecho. Es decir, la idea de blindajes que se suele decir es disparatada. Porque eso supone blindar el poder hacia el propio ciudadano. No hay maneras de blindar el poder. El poder siempre tiene que tener un control jurisdiccional. Tocqueville siempre decía, en Estados Unidos todo problema político termina siendo un problema jurídico. Tenía razón. Que no tenemos otra forma de resolver los problemas al final. Esto es otro tema que desde luego no voy a hablar, pero para que os hagáis una idea. Por lo tanto, sistema de distribución comercial mejor, más dual, más claro, quizá desaparición de la legislación básica, pero que el Estado tenga unas competencias claras, por ejemplo, la unidad del mercado. Es que el Estado en este momento, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, nadie la ha comentado, de este verano, donde dice que la Constitución no implanta un mercado único en España. O sea, el mercado único nos llega por la Unión Europea. No, utilice usted la ley de armonización y dice el legislador, hombre, pero si el propio tribunal me dijo en el 83 que no podía usarlas, ¿cómo voy a usarlas para armonizar el...? Pues bien, el Tribunal Constitucional dice que no hay un mercado constitucional. ¿Cómo no puede ser esto? Esto es imposible. Un Estado tiene que tener un mercado único, con las diferencias lógicas de un modelo federal, pero vamos, esto hay que tenerlo claro. Por lo tanto, racionalidad, pensarlo bien y ver una distribución que pueda ser lógica para todos. Financiación. Esto es el tema estrella y más aquí, ¿verdad? La financiación. Bien, en la Constitución tiene que estar quién, qué parte tiene cada impuesto, quién regula la normación, quién la ejecución de los impuestos, quién los recauda, y por supuesto en la Constitución qué parte queda cada uno. Quizá ha llegado el momento de pensar en este país, digo en el conjunto de España, que la autonomía política implica autonomía financiera. No puede haber federalismo sin impuestos. Es decir, todas las comunidades autónomas, si quieren ser comunidades autónomas políticamente hablando, tienen que pedirle el dinero a sus ciudadanos. Esto es un principio que nos enseñaron los británicos. No podía haber impuestos sin representación. Pues lo mismo en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no pueden depender de que Montoro mensualmente apriete un botón para mandar el dinero a la comunidad autónoma y presten los servicios. Eso no es federalismo. Yo, como la profesora de Báez Rollo, soy más favorable, que tiene un libro magnífico sobre federalismo, soy más favorable a que quien pida el dinero a los ciudadanos ejerza la competencia. Porque si no, el ciudadano no ve. En Estados Unidos, cuando vais a Estados Unidos y os dan un ticket, fijaos bien, en el ticket viene los impuestos que pagas y quién te los cobra, municipio, estado, federación. Pues bien, si el municipio te pide el dinero, el municipio te ejecuta la competencia. Si el estado te pide el dinero, el estado ejecuta la competencia. Y si la federación, el gobierno federal, te pide el dinero, es él el que ejecuta la competencia, de tal manera que el ciudadano norteamericano sabe que el estado está ahí. O sabe que el gobierno federal está ahí. Aquí no lo sabemos porque es un federalismo de ejecución. El Estado reparte el dinero y los demás lo ejecutan. Eso no es transparencia. El que quiera autonomía, pidan el dinero. Yo quiero hacer esto, bien, pídaselo a los ciudadanos, que lo sepan. Y si la comunidad autónoma dice, no, pero es que entonces no me hago cargo porque no tengo dinero suficiente, pues que venga al Estado y la ejecute. Esto es importante. Por tanto, en el tema del dinero, yo no voy a entrar en temas que no comprendo y que yo no... Pues, el asunto este de la ordinalidad y demás, yo esto no lo puedo, porque no soy técnico en derecho financiero, pero sí tengo unos principios claros. Federalismo, autonomía política, autonomía fiscal, clarísimo. Y luego podemos hablar de otras cuestiones, pues
Cooperación, se coopera poco, es que no se coopera nada. Si me preguntáis, ¿serías favorable a un Senado? Pues mirad, como os he dicho que prefiero competencias bien distribuidas y bien separadas y poca cooperación para que haya transparencia en el ejercicio del poder, pues el Senado me pinta poco. Soy uno de los pocos que dice en España que no hace falta reformar el Senado. Yo prefiero las conferencias sectoriales y el modelo alemán, donde hay muchas instituciones intermedias, donde se funciona rápido, bien y con lealtad institucional y federal. Y habiendo eso, no hace falta... Si es que en todos los senados del mundo es que no son federales, son partidistas. Cogéis el modelo norteamericano, cogéis el modelo alemán, el australiano, el argentino, el que queráis. Son modelos partidistas. Y desde luego la implantación de un modelo como el Bundesrat alemán implicaría unos cambios estructurales muy potentes, que yo creo que eso solo se comprende desde el punto de vista que decía Antonio Lapérgola de los residuos confederales. Claro, es que había un residuo, es que ellos vienen de una confederación, como en Estados Unidos venían de una confederación, pero nosotros no. Desde luego también podemos reflexionar sobre la actualidad, los problemas del federalismo por disgregación, que esto ha sido poco estudiado, yo creo, y hay que un poco hincarle más el diente. Básicamente, podríamos hablar de más cosas, pero yo creo que he hablado demasiado. No, muy bien. Entonces, un poco ese era el planteamiento que quería hacer. He mezclado muchas cosas, pero así da para más preguntas y más debate. Perfecto, aquí aplaudimos al final. Sí, mucho mejor, sí, mucho mejor. Sí. Y seguramente has planteado un número muy importante de cuestiones muy importantes. Y además has ido a la contra de tópicos y ideas recibidas, cosa que se agradece mucho. Para que los asistentes vayan pensando qué cosa preguntar, digamos, yo me arrojo... También pueden afirmar, sin preguntar. También aplaudir. Me parece muy razonable. Yo me atribuyo el privilegio de empezar. Muy bien, y yo, digamos, porque hay una cosa que con el título me había preocupado, pero luego oyéndote me has tranquilizado, que es que a mí me da un poco de repelús oír hablar de la reforma en singular y con mayúscula. Que yo creo que deberíamos habituarnos, no sé si a un método más experimental o algo por el estilo, de revisar y reparar cosas, de hacer reformas. No cifrar todas las esperanzas en que una sola operación lo arregle todo, porque para empezar aquí nos cruzaríamos, por ejemplo, con la cuestión de la jefatura del Estado, que sería probablemente incómoda, o con muchas otras, ¿no? Hay una cuestión que se había planteado, que era, vista la dificultad de crear una mayoría política para reformar, reformar los artículos que regulan cómo se reforma. Aquí parece que el pescado se muerde la cola, pero me entenderéis enseguida. Una reforma grande, importante, ambiciosa, requiere la aprobación del principio, elecciones, la ratificación del principio, la aprobación de la reforma, referéndum, me dejo algo de por medio, ¿no? Este artículo, el artículo que dice esto, está en la zona de la Constitución menos protegida. Exacto. Por tanto, ha habido quien ha pensado, ¿y si se hiciera primero una reforma fácil de ese artículo para luego facilitar toda la otra reforma? Sería un poco una trampa, pero yo no lo sé si sería una trampa. Es que no es una trampa, es un fraude constitucional y democrático. Claro, es un fraude en toda regla. El 168 puede ser modificado por el 168, esto lo tengo claro. Pero el 168 no puede ser modificado por el 167, porque en realidad supone poner en solfa todo el trabajo del poder constituyente. Es decir, el poder constituyente ha establecido un mecanismo de garantía de la rigidez con un procedimiento muy específico. Si lo menos puede cambiarlo más, es que tenemos un problema de carácter puramente democrático, numérico. Es decir, que 3/5 partes pueden doblegar a las 2/3 partes. A mí esto mejor olvidarlo, ¿de acuerdo? Esta parte, yo a los alumnos les digo siempre que esta posibilidad... es verdad que hay algunos que son más filósofos del derecho que constitucionalistas, porque yo creo que en el derecho constitucional, igual me equivoco, hay un cierto consenso en esto. Y por supuesto hay un tema que no he hablado, es si existen límites inmanentes o no expresados a la reforma constitucional.
La mayor parte de la doctrina dice que no, porque ya una vez habiendo establecido esos dos procedimientos, parece que el 168 funciona como una especie de cláusula de intangibilidad. Es decir, los alemanes, los italianos y los portugueses y los franceses sabéis que establecieron partes de la Constitución que no se pueden reformar. Son cláusulas de perpetuidad. Federalismo, integridad territorial, Forma de Estado, la república. Muchas veces esto se vincula con la democracia militante, pero no, no tiene nada que ver. Esto, el Tribunal Constitucional Español sigue con esta historia y algún día tendrá que darse cuenta de que es un poco erróneo. Pero en España, como las leyes del franquismo eran inmodificables, pues lo primero que hicimos fue decir que todo era reformable, pero fue un acto reflejo, ¿no? Y a pesar de que habíamos tenido un problema gordo, que fue una guerra civil y una dictadura, no pensamos que había partes de la Constitución que quizá había que proteger de forma perpetua. Hay propuestas de reforma en este sentido, de incluir, de hacer que el 167 sea el mecanismo genérico para la reforma de toda la Constitución, pero incluir una cláusula de intangibilidad que diga los derechos fundamentales, la democracia y la soberanía popular no se pueden reformar, ya está. Y el resto haga usted lo que quiera. Y a partir de ahí me parece razonable. Entonces el 167 ya se vuelve flexible y más atractivo. Este doble procedimiento yo creo que ha sido disuasorio. Y yo creo que, claro, como puede haber materias conectadas, pues no se quiere poner en marcha el 168.